Buenas tardes, una nueva emisión del Grano del Sistema. Los textos con la fuente están en el blog reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. El mes pasado los leyeron 2.918 personas, cada vez menos. El 7% de los que lo leyeron en abril, que fue el que más vistas tuvo, y el 70% del mes pasado. El video se sube en bloques separados en la cuenta de Telegram en Grano Sistema TV. Aquí quiero hacer un comentario. El viernes 4, en los comentarios, me pidieron el nombre del pensador vietnamita que mencioné. Respondí que ya estaban subidos los textos al blog y que lo buscara allí. De esa forma tengo que buscar algo cada vez que me lo pidan. Era una persona que siempre comenta en los videos. Su respuesta fue la siguiente, textual. Usted es un soberbio y un imbécil. Me importa un carajo el blog, solo le pedí un nombre. Ese es el nivel de diálogo en Argentina. Exactamente lo que pretende el régimen. Ojo con eso. Y otro hecho que es mi culpa, a raíz del título del video, el último, fue tomado como un programa de historia, que tiene la mitad de las vistas. Le iba a colocar otro título, pero a ver que se hablaba solo de YPF lo cambié y me equivoqué. Pensé que a la gente le interesaba más el tema. Lo menos que tiene es ser un programa de historia. Una pena, porque esa visión total y abarcativa sobre el problema nadie la difundió. Y merecía ser conocida. Solo así se entiende el proceso que nos condujo al embargo de las acciones. Y además estamos hablando de algo crucial para nuestro país. Evidentemente las preocupaciones de la población son otras. Esta semana levantaron el programa 819 por la información acerca del bombardeo iraní a Israel. Lo curioso que veo a otros que no le levantan por informes parecidos. ¿Se dan cuenta por qué subo videos a Odise? Bueno, vamos a empezar. Acá hay que comenzar a atar cabos con lo que está pasando. Primero, debemos decir que el problema de Milei con el Congreso no es ni económico ni presupuestario, sino la instalación de un modelo de entrega y saqueo que solo puede ser efectivo por un gobierno totalitario. Como la culpa siempre la tiene el otro, responsabilizará al Congreso que no lo deja gobernar. Sabemos que dentro de sus objetivos está cerrarlo. Todo irá dirigido a la provocación para inducir a la reacción de la gente que lleve al caos. Y es allí donde interviene la fuerza de seguridad con sus nuevas directivas y atribuciones. Lo que se busca es tener la sociedad dividida en dos bandos enfrentados. Y eso lo logra culpando a otro de su gestión. Y no digo errores. Acá no se equivoca nadie. Todo responde a una estrategia. El gobierno ha instalado en la población que su gran mérito fue bajar la inflación. Ahora, con las nuevas leyes del Congreso, eso se rompe. Ese es el relato para profundizar la grieta. Hoy hay un 38% que lo va a votar y un 40% que nunca lo haría. Ya están los dos bandos. Le digo más. Uno de los fondos de inversión que se retira del país dice que tiene la información que en octubre Milei obtiene el 40% de los votos. Absolutamente todo lo que está haciendo el gobierno va en esa dirección. Basta saber quiénes están detrás y cómo se mueven en su lugar en el mundo. Me refiero a los peregrinos. Y la represión indiscriminada solo puede traer más violencia. Y todo conduciría a un enfrentamiento que solo podía solucionarse con medidas drásticas, como el estado de sitio, toque de queda. De ahí a la dictadura hay un paso. Y la rebelión contra la dictadura conduce a la guerra civil. Volvamos a la atada de cabos. Publicaron en el boletín oficial un paquete que le da a la Policía Federal poder tipo FBI argentino. Pueden revisar la mochila, auto o celular sin orden del juez, si dicen que sospechan algo. Pueden detener hasta 10 horas sin orden, si dicen que hay indicios de delito. Pueden espiar redes y grupos públicos sin pedir permiso a ningún juez.
Algo similar tendrá la Gendarmería en el ámbito de las rutas. No solo en la frontera con atribuciones que nunca le correspondieron. ¿Qué significa para todos nosotros? Más controles en la calle, protestas, marchas o reuniones. Cualquier patrulla puede frenar, requisar y detener a cualquiera. Los grupos de WhatsApp, las redes o los posteos pueden ser vigilados preventivamente. Por otro lado, Milei vive abriendo frentes de combate con sus medidas, algo que nadie hace en un periodo electoral. Pero lo hace insultando y provocando, y de esa forma generar enemigos. De a poco va levantando presión en la sociedad, que ya comienza a manifestarse. Y lo que es grave, amenaza con no cumplir con las leyes que pueda sancionar el Congreso. Como paso previo, acusa a los gobernadores por pedir lo que le corresponde, de responsables por la posible inestabilidad económica. Se ha llegado al extremo de usar a Alejandro Fantino para una burda maniobra de apriete a los gobernadores. Fantino sabrá por qué lo hizo, lo que no podrá evitar es el motivo que queremos todos. Y no sé si midió las consecuencias que esto puede tener en su carrera si cambia la mano. Lo que aconteció en el Congreso después nunca se vio. Sacar de servicio el sistema electrónico de votación, no permitir el ingreso de un senador opositor porque no tenía corbata, todas provocaciones, pidiendo en las redes volar el Congreso con todos adentro, los tanques a la calle, sacando a los militares del proceso. ¿Quién habló de muerte desde el Poder Ejecutivo? Solo Milei. Un ejemplo más. En un posteo de Milei contra los periodistas lo firmó con inscripción PN10 en mayúsculas y entre paréntesis la letra E mayúscula, PN10E. Se refería a la 10ª plaga de Egipto, muerte a los progenitores. ¿Les parece que hemos tenido pocos muertos en estos últimos 50 años para que desde la misma presidencia nos sigan hablando de muerte? ¿Y un 40% lo avale? Este señor pertenece a una raza en la que la sangre ajena no interesa. Entonces podemos suponer que todas las operaciones de los miércoles fueron ensayos de cómo manejar manifestaciones, prueba de nuevas armas represivas, ajustar modus operandi. A mí hay gente desde el exterior con otra información que me dicen que somos la futura franja. 3 personas me lo dijeron, de afuera, de Europa. Y uno de Estados Unidos, de Europa y uno de Estados Unidos. A mí, lo peor que le puede pasar a un país es tener en su territorio algo valioso que las grandes corporaciones quieren obtenerlas gratis. Y nosotros no tenemos algo valioso, sino que todo lo nuestro valioso. No solo sus recursos, sino también su geografía y su ubicación en el mundo. No tuve jamás duda del destino que le espera a quienes habitan sobre los recursos. Basta ver la historia de África y Medio Oriente. Y nada es casual. Los peregrinos cambiaron su base regional en Latinoamérica, desde Chile a Buenos Aires. La Argentina se convierte en eje de un nuevo ordenamiento estratégico en América Latina. Todo cierra. Lo acontecido con los hinchas del Boys es una muestra de esto. Pero no podemos pensar que está todo perdido. El desánimo es lo mejor que podemos ofrecerle al régimen. No se asusten, organizarse. Llevar siempre DNI y contacto de abogado. Si los paras, firmen todo y avisen a alguien de inmediato. Frase clave para repetir clara y fuerte: me identifico, estoy tranquilo. Firmo para registrar que cumplo con la ley. No autorizo a nadie a mi celular sin orden judicial. No peleen ni discutan de más. Todo se pelea con video y abogado, no con golpes. Nuestro derecho no se anula por un decreto. Manifestar, reunirse y expresarse es derecho constitucional. Reprimir sin control judicial es ilegal y se denuncia. Grabar todo te protege. Compartir esta info protege a todos. Sería bueno que algunos abogados del palo se comuniquen por correo. Usen el siguiente: el sistema
protonmail.com, porque vamos a necesitarlo, en especial yo que estoy en la mira. Compartir esto, ya que circule. Donde hay organización, hay protección. Donde hay miedo, que haya prueba. Dato, no relato. Algunos podrían pensar que festejan el Día de la Independencia. Al contrario, celebran el de la dependencia. Ahora tenemos el Día de la Motosierra. Y para cerrar el ciclo, ya que se terminaron los poderes especiales, el gobierno cerró el Instituto del Cáncer e el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares. Este video que van a ver lo publicó la televisión alemana. El Estado nos abandonó totalmente. Ariel Wagner tiene leucemia. Ahora espera en el Hospital de Clínicas los resultados de su análisis de sangre. No tiene medios para pagar los medicamentos que necesita para su tratamiento contra el cáncer. Yo no elegí tener cáncer. No elegí que esta enfermedad tenerla. Y en realidad vale mucha plata. Y por más que tenga trabajo y que esto no la puedo sustentar porque vale 21 millones de pesos cada frasquito de medicación que dura un mes. Y nada, lo que esperaba era que el Estado me pueda dar una mano y el Estado nos abandonó totalmente. Antes los pacientes recibían gratis esta medicación, pero el presidente Milei anuló este financiamiento, así como otras prestaciones del sistema sanitario. Los programas de detección precoz del cáncer de mama y de cuello uterino también se suspendieron. Tenemos el registro de más de 60 personas fallecidas por no haber llegado a poder contar con sus medicamentos oncológicos, tratamientos que se estaban llevando adelante. Los medicamentos oncológicos en algunos casos son impagables, digamos, ¿no? O sea, son realmente muy caros y además de un montón de personas que fallecieron, hay más de 1.500 expedientes esperando ser tratados para que esas personas obtengan su medicación. Los medicamentos para el cáncer y otras dolencias graves ya no los encarga el Instituto Nacional del Cáncer, ahora los hospitales son responsables. Pero el Instituto Nacional del Cáncer deja de comprar los medicamentos, directamente no los entrega más y eso tuvo que la provincia salir a solventar ese gasto y aumentar el vademecum para poder darle continuidad a los tratamientos de los pacientes oncológicos. Por eso muchos pacientes se encuentran desesperados porque no pueden conseguir ningún medicamento. El estado de Ariel Wagner logró estabilizarse temporalmente después de que recibiera a través de Facebook medicamentos que habían sobrado. Salvo el tema de los desaparecidos de la última dictadura militar, e incluyéndolos a ellos sin los desaparecidos, ¿cuántos gobiernos cargan ya sobre sus espaldas a los muertos que ya tiene el de Javier Milei? En todo sentido, sobre todo por salud. Otra noticia importante fue el cierre de Vialidad Nacional. No recuerdo algo más absurdo que esto. Para contrarrestar la noticia dicen que van a privatizar 6.000 kilómetros de rutas. Que alguien me diga qué ruta construyó la actividad privada. Hago este comentario porque los nuevos concesionarios van a seguir rutas ya hechas en las que solo tiene que cobrar peaje. En los 90, cuando se concesionaron las primeras rutas, recién al año de cobrar peaje comenzaron a hacer algunas obras de mantenimiento. Y se dio un hecho simbólico. Los concesionarios de la Ruta 3 pidieron créditos al Banco Provincia para construir las casillas de peaje. Eso fue muy nombrado en su momento. Tengo la desgracia de tener mucha memoria. Esta decisión de Milei tiene dos consecuencias inmediatas. La primera es que la ruta que no sea rentable quedará a cargo de la provincia. Y la segunda es que se acabaron las autopistas en Argentina. Y le doy varios ejemplos. Rutas que estaban concesionadas y que hoy son autopistas. La 9 de Rosario a Córdoba, la 2 a Mar del Plata, la 2 en el Litoral, la 7 en San Luis. ¿Quién las convirtió en autopista? El Estado, nacional o provincial. El privado que la venía explotando hace 10 o 15 años no puso un centavo para convertirla en autopista. Eso sí, siguió cobrando peaje. Ese es el país que diagraman quienes se mueven en avión. En Argentina, los privados que explotan cualquier cosa presionan para que se privaticen obras ya terminadas.
De esa forma critican al Estado que no puede explotar nada y debe darlo a los privados, pero ellos invertir jamás. Cuando se cerraron los ferrocarriles, todos los medios se subieron al tema que daban $2 millones de pérdidas por día. Cuando se privatizan, cerraron 15.000 kilómetros de vías y no quedó un solo servicio de media o larga distancia en todo el país. Se privatizó el resto para cargas y los suburbanos de Buenos Aires, y tuvieron que dar a los privados más de $1 millón por día, sin los servicios y con la mitad de la red. Estos son los empresarios argentinos. Los desafíos construir la autopista de Rosario a Tucumán o de Reza a Bahía Blanca a costa y cargo. Y me dicen si después es rentable. Le paso otro ejemplo del empresariado prebendario. A los ex concesionarios del ferrocarril San Martín le sacaron la concesión en la época de Cristina, cuando se comprobó que estaban pasando como nueva una locomotora usada que había sido pintada a nuevo. Allí nos enteramos que la concesión no incluía la compra de unidades rodantes, de eso se hacía cargo el Estado, y así hacían pasar usada por nueva. Y de paso un dato de ahora. Milei liquidó todo lo que es inversión ferroviaria, pero dejó los subsidios de las 2 líneas suburbanas que manejan los privados. Creo que es el Belgrano Norte y el San Martín, que manejan los privados. No, el Urquiza y el Belgrano Norte. A esos subsidios se los mantuvo firme, pero hay obras que se paralizaron en esas mismas redes. Entonces debe preguntar qué hicieron esos dos con los subsidios que le mandaron. A eso quieren llegar todo el resto ahora. A la gente no le gusta la historia. Por eso los argentinos no nos cansamos de repetirla. Si no les gusta la historia, reniegan de ella, no hagan estupideces, como el 9 de julio en Tucumán, desfilando con la motosierra. Una total falta de respeto. Vamos a hablar de la patocracia. ¿Qué sucedería si un movimiento o un partido político, más aún una nación entera, fuese conducida por un psicópata? La palabra pato implica enfermedad. Entonces un psicópata es una enfermedad psíquica. Andrei Lubasiewski describió la palabra patocracia al proceso mediante el cual los psicópatas influyen en el avance de la injusticia social, abriéndose paso hacia el poder. Etimológicamente, patocracia es gobierno patológico. ¿Estamos en Argentina ahora frente a una patocracia? Describir lo que se considera para muchos psicólogos una psicopatología. El doctor Robert Hare define los criterios que tiene la personalidad psicopática. Y los síntomas son los siguientes, escuchen. Gran capacidad verbal y un encanto superficial. Autoestima exagerada. Constante necesidad de obtener estímulos y tendencia al aburrimiento. Tendencia a mentir de forma patológica. Comportamiento malicioso y manipulador. Carencia de culpa o de cualquier tipo de remordimiento. Afectividad frívola como una respuesta emocional superficial. Carencia de empatía. Crueldad e insensibilidad, estilo de vida, parasitario. Falta de control sobre su conducta. Vida sexual promiscua. Historia de problemas de conducta desde la niñez. Falta de metas realistas a largo plazo. Actitud impulsiva. Comportamiento irresponsable. Incapacidad patológica para aceptar la responsabilidad sobre los propios actos y achacárselos a los demás. Hay muchos hechos o actitudes o declaraciones que podemos pensar desde el gobierno que podían caber en esta calificación. Milei, la única vez que fue al interior lo hizo al Chaco, a la inauguración de un templo de la iglesia Portal del Cielo.
Y aquí hay que hacer un par de declaraciones. Nunca me gustó hablar de religión porque las creencias están en el interior de cada uno y tratar de penetrar allí es chocar con los fanatismos. Pero sí quiero decir que dentro del culto evangélico hay dos grandes vertientes, las que yo considero serias como la de origen luterano o las pentecostales, y las que provienen de un origen electrónico creadas por la CIA para destruir la Iglesia Católica. Y te hay que aclarar que el Vaticano colaboró con la causa, pues yo considero Iglesia Católica que terminó en 1958 con la muerte de Pío XII, el impedimento de la consagración de Gregorio XVII y la asunción de Juan XXIII. Todo ello provocado por la infiltración de la masonería en lo más profundo de la Iglesia, cuyo punto máximo es el Concilio Vaticano II. Esta Iglesia Portal del Cielo, visitada por Milei, parece pertenecer al segundo grupo de las creadas por la CIA. De hecho, el motivo de la visita fue la inauguración de un templo de dimensiones estrafalarias con capacidad para 15.000 personas que construyó el líder local de la Iglesia Cristiana Internacional, el cuestionado Pastor Ledesma. Debemos aclarar que en toda la provincia no hay un salón con esa capacidad. Yo cuando vi el video parecía este que construyeron ahí en Villa Crespo, está la cancha de Atlanta, ¿no? Impresionante. La clave de la construcción de semejante auditorio lo dio el hijo del patrón, del Pastor Ledesma, el hijo del Pastor Ledesma, sí, el patrón también, en un reportaje radial. Así reconoció el milagro de la reproducción de los panes, ya que los pesos que tenían guardados en la caja de seguridad del banco se convirtieron en dólares por obra del Señor. Primero dijeron que eran 100.000 los pasados de pesos a dólares. Cuando la bola de nieve tomó cuerpo dijeron que eran 9.500. Pero no solo eso, el pastor redobló la apuesta y afirmó que un anillo de plata se transformó en uno de diamantes y que encontró polvo de oro en los rincones del templo y con esto lo construyó. Esta es la gente que fue a ver Milei al Chaco y que ahora han procesado por lavado de dinero. No podemos soslayar el hecho que para ese acto con la presencia de Milei los asistentes pagaron de 30.000 y 100.000 pesos. Un verdadero despropósito sin antecedentes en la historia argentina por 3 lados. Que se cobre por ingresar a un templo religioso, por escuchar al presidente y por hacerlo a gente humilde en una de las provincias más pobres. Allí en el púlpito, Milei místico expuso todo su repertorio. Dijo que el Estado es la representación del maligno en la tierra, usando una figura que en su momento utilizó para atacar al Papa Francisco y después tuvo que viajar al Vaticano para pedir disculpas. Dijo además que cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria, y repitió que la justicia social no es ni más ni menos que la envidia con retórica, es decir, es la envidia disfrazada de algo bien pensante, pero no deja de ser un pecado capital. Lo primero que se me ocurre ante semejante declaración es el silencio de la Iglesia Católica, ya que la justicia social es la base de la doctrina social de la Iglesia, basada en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891. Los que salieron a retrucar fueron los evangélicos. El pastor y presidente del partido UNA, Nueva Oportunidad, Walter Gione, que además es diputado provincial y uno de los principales aliados del gobernador Maximiliano Pugliaro, advirtió, y escuche la definición que el presidente en su discurso incluye, en errores graves a plantear que el Estado en sí mismo representa al maligno. Escuchen bien lo que dice este hombre, ¿eh? Esa idea contradice no solo la historia bíblica, sino también la teología cristiana. El Estado no es una entidad moral por sí misma, es inerte, y su carácter depende de quienes lo gobiernan y con qué principios lo hacen. Esto es buenísimo, ¿eh? Tampoco es acertado asociar automáticamente al capitalismo con la voluntad divina. Este, como cualquier sistema humano, puede ser instrumento de bendición o de destrucción,
según el corazón de quienes lo implementan. Reducir la justicia social a envidia con retórica es una simplificación peligrosa. La verdadera justicia social no se trata de robarle a unos para darle a otros, sino de crear condiciones donde la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad sean respetados como dones de Dios. Excelente lo que dijo este hombre. Por su parte, Norberto Zaraco, directivo de ACIERA, que es la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas, consideró que la jornada que tuvo Milei de protagonista de lamentable, porque se prestó al sagrado lugar del púlpito para que el presidente, en un claro acto partidario, dirigiera su diatriba plagada de falsos argumentos, distorsiones maliciosas y afirmaciones totalmente contrarias a las enseñanzas del Evangelio. El directivo le recordó a sus pares, y agárrense el palo acá, el directivo le recordó a sus pares que ningún presidente asistió para dar un discurso en un acto religioso judío, ni católico, ni musulmán. Esas expresiones religiosas tienen un respeto por los espacios y eventos sagrados que evidentemente los evangélicos no tenemos. Palazo, Respecto a la relación capitalismo-protestantismo que agitó Milei, el pastor le respondió que el presidente, o quien le escribe los discursos, olvida o ignora que fueron sociedades capitalistas y protestantes, como las de Estados Unidos e Inglaterra, donde se desarrolló y sostuvo la esclavitud y el racismo, aún hoy no superado. Y lo que olvida e ignora el señor presidente es que los países de mejor nivel de vida para todos, y no para unos pocos, son los países escandinavos, basados en principios protestantes, pero de aquí la diferencia, aplicados por un Estado muy presente. Para que guarde y frise, Pero acá estamos hablando del Chaco. Y sí que a la gente no le interesa el tema. Pero estamos hablando de la frontera más caliente, y no me refiero a la temperatura. Y no podemos seguir tirando la tierra debajo de la alfombra, porque las consecuencias pueden ser fatales. Estamos hablando del 22% del territorio nacional, y debemos aclarar que esa región es mucho más amplia que una provincia. El Gran Chaco es la totalidad de las provincias de Formosa, Chaco, norte de Santiago del Estero y Santa Fe, este de Salta y Jujuy. El Gran Chaco es un territorio transfronterizo entre Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Es una región con más de 20 pueblos originarios que cuentan con una amplia diversidad cultural, religiosa y lingüística. Y la población aborigen se calcula en 1.200.000. El Gran Chaco es el segundo bosque más extenso de Latinoamérica y una de las zonas con mayores deforestación del planeta. Región totalmente olvidada y abandonada por todos los gobiernos. Y una de las causas principales, y hay que decirlo, la Argentina europea nunca quiso reconocer que en nuestro país existen los indios. Y digo indios y no aborígenes u originarios, porque ese ha sido siempre el trato. Menos aún van a reconocer el genocidio. Los habitantes de esa zona fueron los esclavos de la Argentina, a quienes no les alcanzó la libertad otorgada por la Asamblea del año 13. Fueron la mano de obra esclava para el saqueo inglés de la forestal y para el enriquecimiento de todos los terratenientes del norte argentino. Su población constituye la vergüenza de las respectivas capitales provinciales. Olvidados por los salteños del Valle del Lerma, son los chahuancos de Jujuy. Está de más hablar del trato de los feudos chaqueño y formoseño, y ni hablar de lo que les interesa a santafesino de Capital o a rosarino de la Pampa Gringa. Cada vez que protestaron fueron reprimidos con la mayor severidad. No olvidemos de sobre ellos, Enricón Bomba fue el bautismo de fuego de la Fuerza de la Argentina en 1947. El Gran Chaco es tierra de miseria, indómita, abandonada a la buena suerte de los señores de las haciendas, de los ingenios y del peor clientelismo político. Durante más de un siglo, las iglesias cristianas, me refiero a evangélicas y católicas, operan en la zona a través de misiones. Y en todo este tiempo no han cambiado en nada la realidad de la gente. Pregunto, ¿no pudieron o trabajaron para el régimen? Contención y gatopardismo.
En 2006, esas comunidades hicieron pública una declaración para los gobiernos de Argentina, Bolivia y Paraguay. Ahí denunciaron que una vez más están siendo objeto de una fuerte invasión. Se los engaña con promesas de títulos que nunca se entregan, mientras nuestras tierras se siguen vendiendo y se los amenaza con desalojos. Nuestras comunidades y territorios siguen siendo avasallados por grandes empresas que invierten mucho dinero y se llevan mucho más. Denunciaron que los bosques son quemados para la siembra de soja transgénica e ingenios azucareros. Asimismo que los aserraderos se llevan las maderas y mientras sus derechos son desconocidos e ignorados por los gobiernos y particulares. Entre 1999 y 2005, la provincia de Chaco en Argentina traspasó más de 1 millón de hectáreas de tierras fiscales a manos privadas. La mayoría de estas tierras eran superficies con bosques nativos. En 2018, en solo un mes, se perdió en el Gran Chaco un área 2 veces equivalente al de la ciudad de Buenos Aires. Se estima que para el 2028 se podrían perder 4 millones de hectáreas más si no se toman acciones de protección. Argentina cuenta con 60 millones de hectáreas de ese bosque y solo el 4% está declarado como área protegida. De este modo, el 30% de este bosque nativo ha sido transformado en áreas de cultivos o pasturas ganaderas. En Salta, hace poco, el gobierno permitía los desmontes de hasta 300 hectáreas sin audiencia pública, ni estudio de impacto ambiental ni social. Ahora, por una resolución provincial, se permitirá hasta 1.500 hectáreas sin estudio previo y por declaración jurada. Y esto es posible porque un funcionario salteño interpretó que el aprovechamiento forestal es una actividad de baja intervención e intensidad sobre el bosque y un impacto ambiental y social. Bajo impacto ambiental y social. Y ahora quiero hacer un pantallazo del Chaco que visitó Milei y del que no le importó absolutamente nada. 4 de cada 10 niños no llegan al nivel mínimo de alimentación. Desde hace 12 meses no funcionan los comedores escolares en casi la totalidad de la provincia y dejaron de entregar mercadería a los centenares de merenderos a lo largo del Chaco. Solo 4.500 familias indígenas reciben módulos alimentarios. Hay 300.000 personas en emergencia alimentaria y solo 70.000 acceden a programas sociales fragmentarios que no les permiten salir de la indigencia. La existencia de programas para apoyar la producción de pequeños y medianos productores con semillas, girasol y créditos accesibles. Las comunidades cargan con una ausencia total y absoluta de políticas ambientales orientadas a resolver problemas estructurales como el hambre y la salud. Mi experiencia personal es haber visitado hace 30 años el Hospital Público de Presidencia Roque Sáenz Peña. No se lo recomiendo a nadie. Resulta indignante saber que el agua está debajo de sus pies y que el Estado prefiera someterlos a mendigar este bien común y elemental para la vida antes de realizar las obras para su libre acceso, mientras permite que las mineras y petroleras en todo el país se valgan de millones de litros de agua que envenenan y utilizan para usufructo privado. En Aguaray se inició una causa judicial, en Aguaray Salta, los salteños de ahí de Valle de Lerma, cerca de Tartagal, el límite con Bolivia ya. Se inició una causa judicial a miembros de la comunidad Huichi por reclamar acceso al agua potable. Y si hablamos del presente, debemos sumar que la situación de las mujeres y niños, adolescentes de las comunidades más cercanas a los centros urbanos como Salvador Maza, Pocitos, Tartagal y Embarcación, denuncian la venta de drogas, Paco especialmente, y alcohol a menores de edad por parte de personas ajenas a las comunidades. En ese escenario de creciente violencia urbana entre las comunidades, las niñas y adolescentes originarias son foco de todo tipo de violencia y violaciones, perpetradas especialmente por los hombres criollos. Yo insisto sobre la atención que debemos tener en esa región y el abandono de su población originaria es el caldo de cultivo para el comienzo de la balcanización. Está sobre la tercera cuenca de agua dulce del planeta y es el comienzo de la hidrovía, donde circula la riqueza agropecuaria y la droga. Ambas cosas fundamentales para el globalismo. Por allí ingresa el contrabando de lo que se quiera. Por ahí están todas las mafias operando, las drogas, el tráfico de niños y órganos. Todo pasa por allí.
Y nosotros, en lugar de establecer un muro de contención sólido con los pueblos originarios, los dejamos a merced de las sectas financiadas por la CIA, cuyo objetivo es balcanizar nuestro territorio. Cuando uno escucha las barbaridades de las consecuencias que pueden traer estas leyes sancionadas en el Congreso, ¿no? 0,11% del producto, 0,11% del PBI. Si estas leyes afectan las cuentas públicas de esa forma, significa que el plan económico no es sólido y que se sostiene con el hambre de los jubilados. El programa se cae a pedazos. Hay déficit en todos los ítems. Cae la recaudación, suben las importaciones y gastos del turismo. No alcanzan los dólares. El gobierno necesita para llegar a octubre 4.000 millones por mes. En total 12.000. El fondo a lo sumo le puede dar 2.000. ¿De dónde salen los otros 10? ¿Ustedes creen que los peregrinos pusieron a este tipo acompañado de Schwarzenegger y Caputo para que nosotros pensemos que se equivocaron? El plan es cada día más evidente. Destruir la Argentina para siempre. En 50 años destruyeron todo, absolutamente todo. Salud, educación, infraestructura, clase media, expectativa. Y ahora prepararon para el saqueo final. Y nunca olviden lo que vengo diciendo hace 13 años. La quieren vacía. Una cosa cortita para que vean cuáles son las consecuencias de las relaciones carnales. China devolvió 300.000 toneladas de soja a Argentina. ¿Por qué? Porque China, que no desmanteló su SENASA ni su ANMAT, controló los granos que estaban ingresando a su país. Y lo hacen por diferentes razones. Pesticidas, isótopos, ADN vegetal y nutrientes. El resultado fue contundente. La soja tenía origen estadounidense. ¿Y cómo llegó soja yanqui a China como embarque argentino? Intentaron una maniobra comercial para esquivar los nuevos aranceles de Trump y meter soja estadounidense a China. Ahora entienden por qué el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos, el mismo que cuida los ríos de Estados Unidos y los intereses de sus empresas marítimas, fue metido de prepo en nuestro río Paraná. Falta saber quién va a pagar el costo de que perdamos un comprador como China. Este gobierno no dejará nada en pie. Se renueva el capitalismo de amigos. Negociado de la familia Menem. Dos empresas que prestaban servicios al Estado y que pertenecían a Martín Menem, antes de la asunción de Milei, fueron desplazadas por empresas que no tenían ninguna relación con el Estado y se encontraron con los servicios que antes eran de Menem. Curioso, ¿no? Parece que sus titulares tienen toda la pinta de testaferros. Una de ellas, Royal Class, que se hace cargo de todos los servicios de rampa de todos los aeropuertos. Su propietario es Caturiche, es agente de la CIDE. También es propietario de una flota de aviones privados. En uno de los aviones Novelli recorre toda la Argentina promocionando la criptomoneda. Es la misma empresa que traslada a Laura Arrieta, vinculada a la CEPAC y empleada de Caturice, con las 10 valijas sin declarar recientemente en Ezeiza. Y a Caturice le entregaron Fly Bondi. Son los mismos que venían a terminar con el negocio a través del Estado, Y los que dijeron del milagro del kirchnerismo que transformaba a choferes en millonarios, parece que se gana muy bien en la CIDE, ¿no? Para que ahora sea un potentado aviador. Algunas charlas de Quincho. Recuerden que en los textos están las fuentes, ¿no? Día muy negro para el gobierno después de perder en el Congreso. Están reunidos Karina Milei y Luis Caputo en La Rosada, porque Caputo se quiere ir antes de las elecciones. Karina a los gritos le dijo: vos mínimo te quedás hasta octubre y arreglás esto. ¿Hay algún fiscal que actúe de oficio? El PRO rentado por Milei, Frank Fijap, está pidiendo bombardear el Congreso con diputados y senadores adentro. ¿Y la justicia? Los aligeros de Milei.
La justicia cree que las 10 valijas con dinero que no controlaron en Ezeiza y venían en el avión de Escaturiche, que es un consejero Santiago Caputo, y la caja de seguridad que vació Mauricio Novelli, eran recaudados por Libra para Milei. Y se confirmó que Milei dio la orden en la aduana para que no se revisaran las 10 valijas, que traía Laura Arrieta. El auditor del FBI, Max Allier, acaba de enviar un informe a Washington donde advierte que si Luis Caputo no acumula reservas, las bandas pueden colapsar al igual que la economía. El informe es muy crítico y corre riesgo el próximo préstamo. Y acá está Esper, con la camioneta blindada que le dio el narco Fred Machado y con la que recorrió el país para hacer su campaña política. Camioneta que fue baleada porque creían que iba manejando Machado, pero lo manejaba Esper. Somos la vergüenza del mundo. The New York Times en su nota principal dice que Milei vive difamando y amenazando a periodistas y pone el ejemplo de Julia Mengolini. Y también agrega que Milei está socavando la libertad de prensa y lo trata de fascista, el New York Times. Avanza la causa Libra. La justicia de Argentina descubrió que Javier Milei al momento de la estafa Libra contaba con 14 líneas telefónicas, líneas que se habrían utilizado para crear las billeteras virtuales donde se hicieron las estafas. Davis transfirió $500.000 después de reunirse con Milei y más de 1 millón antes de lanzar el token. Pinco, una mega fondo de inversión, acaba de desarmar posiciones por $1.600 millones y se retira de la bicicleta financiera armada por Caputo, luego de la huida de la Argentina del JP Morgan. Y la última, otro brote más. En la noche de este viernes 28, Javier Milei estuvo a los gritos en los jardines de la Quinta de Olivos. La seguridad junto con la policía cerraron las inmediaciones de la Quinta y no dejaban pasar a nadie. Los pocos que había fueron corridos del lugar. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de la nueva epidemia que hay en Francia. La epidemia de suicidios. Olivier Malux, famoso diputado conservador francés que denunció a BlackRock y a Macron por corrupción, se suicida ahorcándose en su domicilio a los 54 años. El cirujano francés François Febré, quien prometió revelar el pasado transgénero de Brigitte Macron, falleció tras caerse de una ventana en París. Su fallecimiento se produce después de que el presidente francés Macron pidiera a la gente que dejara de especular sobre el género de su esposa. El gobierno de Macron vuelve a enfrentarse a un drama silencioso dentro de su propia administración. En apenas 6 meses, 13 empleados de la Dirección General de Finanzas Públicas dependientes del Ministerio de Economía se han quitado la vida. A estas cifras se suman otros 8 intentos de suicidio registrados en el mismo periodo. El caso ha encendido todas las alarmas en París y ha obligado al gobierno a activar programas de intervención psicológica urgente. Según reporta el diario Le Monde, el fenómeno guarda inquietantes similitudes con el escándalo de France Telecom entre 2008 y 2009, que dejó a 19 trabajadores muertos y 2 intentos fallidos en medio de una política de reconstrucción considerada judicialmente como acoso institucional. La DGFIP, nacida precisamente de una fusión forzada en 2008 ante los departamentos de Impuestos y Contabilidad Pública. Fuentes sindicales y expertos citados por la prensa apuntan a una presión estructural sostenida. Curioso, ¿no? Esta epidemia de suicidios en Francia. Y ahora escuchen estos y vean de quién viene. Potencias mundiales estarían preparando un conflicto global inminente. Las advertencias sobre una posible tercera guerra mundial dejaron de ser meras especulaciones para convertirse en un llamado de alerta global. Según Mark Rutte, secretario general de la OTAN, el mundo estaría a un solo paso de entrar en un conflicto bélico de gran escala si China decide avanzar militarmente sobre Taiwán.
Esta acción, aseguró el líder del organismo de defensa occidental, activaría una cadena de reacciones internacionales que involucraría a Rusia y otras potencias aliadas. El escenario planteado por Rutte apunta a una estrategia coordinada entre Pekín y Moscú. De concretarse, el presidente chino Jinping contaría con el respaldo inmediato de Putin, quien se encargaría de desviar la atención de los países de la OTAN atacando objetivos en Europa. Esto es como hace cualquier cosa, ¿eh? Así manifestó el secretario general de Declaraciones al New York Times, donde advirtió que la comunidad internacional no debe subestimar esta amenaza inminente. El jefe máximo de la OTAN fue contundente. El inicio de la Tercera Guerra Mundial tendría como punto de quiebre una ofensiva militar china sobre Taiwán. Según Rutte, una vez lanzada la invasión, China pediría a Rusia que active operaciones en Europa, lo que mantendría ocupados a los aliados del bloque occidental y facilitaría el avance en el Pacífico. La alianza estratégica entre ambas potencias, aseguró, representa un riesgo real y cada vez más próximo. Y fíjese este detalle, el secretario general también destacó que los conflictos actuales, como la guerra en Ucrania, son señales de lo que una coalición entre Rusia y China y otras naciones como Corea del Norte e Irán puede desencadenar. Más de 12.000 soldados norcoreanos ya fueron desplegados en apoyo a Moscú y se han utilizado drones de fabricación iraní, demostrando, según la OTAN, que los movimientos militares están en marcha y que el mundo debe prepararse para un escenario más amplio de confrontación. Si estos hablan de la Tercera Guerra, es porque ellos la están armando. Así pasó con la segunda, pregúntenle a Roosevelt. Y esto viene a amplificar lo anterior. Ante el fracaso en completar la toma del control de Gaza, cuyo principal objetivo es consolidar los yacimientos de gas marinos en un solo consorcio, se reactivó el plan Rockefeller. Ante la realidad de cómo se dieron los hechos, esta estrategia tuvo que ajustarse. Con Trump como nuevo gerente de la división estadounidense de Rockefeller, ha surgido una nueva estrategia para Oriente Medio, que ya analizamos en ciertos aspectos de esto en nuestro artículo Fortaleza América, que yo lo pasé hace unos programas atrás. El plan de Rockefeller consiste en destruir Eurasia en 3 puntos del tablero: Ucrania, China y a Irán. Una ejecución exitosa de este plan eliminaría todos sus rivales económicos y geopolíticos, Europa, China y Rusia. De esta manera podría ganar tiempo para hacer realidad el plan de la Fortaleza América, sin una repetición de la Segunda Guerra Mundial. A final de esta guerra, todos los rivales de Estados Unidos fueron destruidos, su panorama económico destrozado. Con su propia infraestructura intacta y siendo el vencedor, dictó las condiciones para gobernar el mundo durante generaciones. Este periodo, 1945-2020, ha llegado a su fin. Estados Unidos, en su afán de poder y dominación global, ha destruido su economía, finanzas y sociedad con sus propias manos. Un punto clave para controlar el futuro de sus rivales y el suyo propio es Oriente Medio. Tanto por sus recursos, riqueza como por su ubicación geográfica, Estados Unidos necesita destruir Oriente Medio. Gaza fue solo el punto de partida. El plato fuerte es Irán. Estos son los puntos claves para lograr la destrucción prevista de Oriente Medio. Derrocar al gobierno de Assad en Siria. Esto ya lo lograron. Dividir Siria en varias partes para que no represente una amenaza para este nuevo plan. Convertir al Líbano en una nación amigable eliminando la influencia y el poder de Hezbollah. Formar una barrera en la región oriental de Siria para impedir que Irán, Irak o cualquier otro país exportador de petróleo árabe exporten petróleo y gas al Mediterráneo oriental. Solo permitir que las naciones amigas, Qatar, exporten su petróleo y gas a través de Siria. Mientras esto se logra, entonces crean un pretexto para la guerra con Irán y, por último, cerrar el estrecho de Hormuz. Se producen diariamente unos 102 millones de barriles de petróleo, de los cuales aproximadamente la mitad se exporta o importa. Las exportaciones a través del estrecho de Hormuz ascienden a unos 18 millones de barriles por día,
aproximadamente el 35% de las exportaciones mundiales. Si esto ocurriera, los precios del petróleo se dispararían, provocando una recesión mundial, seguida del colapso del sistema financiero occidental. Los bancos cerrarían, se desataría el caos. En ese momento el imperio Rockefeller desplegaría el escenario de congelamiento total. Entonces se acabaría el juego. Las importaciones de petróleo de China están interrumpidas y entran en recesión. Quizá la CIA desate revoluciones de colores. Esto podría obligar a China a intervenir militarmente en la región para asegurar su petróleo. Y por último, la agitación podría albergar a cualquiera de las monarquías amigas de Occidente y los gobiernos árabes. Cualquiera sea el modo en que se mire estas cuestiones, todo apunta al caos en la región, mientras que Estados Unidos está seguro, protegido por los dos océanos, o al menos eso cree. Estos son los planes del imperio Rockefeller. Pero el objetivo final del imperio Rockefeller es Irán. Y para ello debe tener el patio trasero totalmente gobernado para asegurar la provisión de materias primas. ¿Lo entienden ahora? Aunque a esa estrategia, me parece que con esa estrategia no está de acuerdo el hijo de Trump. Última hora, Barron Trump sacude la ONU y traiciona públicamente a su padre frente al mundo entero. Nadie lo esperaba. Barron Trump, el hijo menor del expresidente, irrumpió esta mañana en la Asamblea General de la ONU y lo que hizo fue histórico, incendio y completamente inesperado. Vestido de negro, sin asesores ni guardaespaldas, subió al podio y lanzó un mensaje que sacudió a todas las delegaciones. Hoy no hablo como hijo de Donald Trump, hablo como un ciudadano del mundo que ya no puede quedarse callado. La sala quedó muda. Los representantes Rusia, China, México y Alemania se inclinaron hacia el frente, atentos. Y entonces vino la bomba. Mi padre quiere construir muros. Yo quiero construir puentes. Separar niños de sus madres no es proteger una nación, es romperla desde adentro. Y lo digo aquí, en la cara de quienes permiten esta locura. El discurso fue interrumpido por aplausos de pie, incluso la embajadora de Canadá lloró, pero lo más fuerte estaba por llegar. Si nadie en este recinto se atreve a detenerlo, entonces lo haré yo. Desde hoy me declaro oficialmente en oposición a las políticas de mi padre y usaré mi apellido no para dividir, sino para sanar. Las cámaras captaron el momento exacto en que el embajador estadounidense abandonó la sala furioso. La Casa Blanca ya emitió un comunicado llamando a Barron un joven confundido, pero para millones no hay confusión, hay coraje, hay futuro. Si cae Estados Unidos y China toma el control del mundo, no será el fin del capitalismo, sino su coronación. Milei el domingo dando su discurso parecía un emisario del Opus Dei contra los jesuitas. Al otro día recibió al presidente de la India, integrante de los BRICS. Observando el continuismo de Trump al frente de Estados Unidos, me permito hacer algunas apreciaciones. Tienen el derecho de decir quién puede o no usar la bomba atómica, porque lo hicieron 2 veces a distancia en 3 días en el centro de 2 ciudades, matando al 63% de la población. Pueden decir que asesinar civiles es un crimen de guerra, porque lo hicieron más de una vez, y no solo en Serbia y Yugoslavia, con aviones que desplegaban de países civilizados. ¿Quién más que ellos pueden decir que los peregrinos están matando demasiados inocentes? Ya que ellos mataron 500.000 en Afganistán y 200.000 en Irak. ¿Quién otro puede decir que utilizar escudos humanos con mujeres y niños es una infame crueldad? Ya que la patente de invención pertenece al general Custer. ¿Quién otro puede enseñarnos el valor de la libertad? Ya que por 250 años han comprado y vendido esclavos. ¿Quién otro puede decirle a todos de no caer en la trampa de la propaganda? Cuando por 150 años nos hicieron creer que exterminar nativos era justo, solo porque vivían en terrenos llenos de petróleo. ¿Quién otro puede decir que ninguno puede invadir y ocupar territorios y exterminar a quienes viven en paz? Porque es el método con el cual han fundado su país. Y si además tienen el derecho de enseñarnos la democracia, y no son los pocos que en Argentina consideran que Milei
quisiera ver las relaciones internacionales y eligió el bando correcto. Nace Al Gore. La deriva de Estados Unidos hacia un gobierno algorítmico. Ante el silencio de los grandes medios de comunicación, la administración Trump lanza Al Gore, un sistema centralizado de inteligencia artificial aplicado a la gobernanza pública. Sucedió el 4 de julio, una fecha altamente simbólica, para un proyecto que, según muchos observadores críticos, representaría el inicio oficial de la tecnología digital y la posible desaparición de las garantías constitucionales. ¿Qué implica concretamente? La arquitectura se basa en una estructura tripartita. Chatbots de inteligencia artificial para reemplazar la intervención humana en las decisiones burocráticas y administrativas. Un marco unificado que conecta todo el ecosistema federal con la inteligencia artificial comercial de OpenAI, Google, Anthropic, Meta y Amazon. Un panel central para supervisar en tiempo real todas las interacciones entre los empleados públicos y los modelos de inteligencia artificial, con funciones de auditoría y seguimiento permanente. El sistema se alojará en las infraestructuras de la nube de Amazon y FedRAMP, y también se utilizarán modelos no certificados como COERE, lo que genera inquietudes sobre la privacidad, la ciberseguridad y el acceso a datos gubernamentales por parte de entidades privadas. ¿Quién lidera todo esto? El proyecto está a cargo de Thomas Shedd, ex empleado de Tesla y actual director de servicio de transformación tecnológica. No fue elegido por nadie, no rinde cuentas al pueblo, pero tiene el poder de reescribir la forma en que el gobierno interactúa con la ciudadanía. ¿Por qué es peligroso? Al Gore es el prototipo de una nueva forma de dominación, una gobernanza algorítmica automatizada, carente de transparencia y rendición de cuentas. Un sistema que no necesita consenso democrático y por lo tanto gobernará independientemente de la orientación de las administraciones. Estamos presenciando un cambio de paradigma silencioso de la soberanía popular a la eficiencia tecnocrática. La deriva hacia un gobierno algorítmico no es el resultado de un hombre ni de un partido, sino de una visión compartida por todo el establishment norteamericano. No hay golpe de Estado, son unas pocas líneas de código. Y escuchen esto ahora. Hoy en Estados Unidos, miles de inmigrantes han desaparecido luego de ser detenidos. Personas reales con nombre, con familia, con historias borradas del sistema, como si nunca hubieran existido. Familias enteras recorren centros de detención, hospitales, consulados, preguntan, ruegan, lloran, pero la respuesta es siempre la misma: no aparecen en el sistema. ¿Cómo puede alguien desaparecer dentro de un país que presume justicia? Aquí viene lo más perturbador. Se filtró un documento clasificado titulado Eliminar Ilegales, un archivo con nombres, fechas, ruta de traslado, pero sin destino final, sin registro de deportación, sin entrada a prisiones, sin notificación de consulados, nada. Esto no es un error administrativo, esto es un sistema diseñado para borrar personas en silencio, sin juicio, sin defensa, sin regreso. Y el silencio es absoluto, nadie responde. Los medios miran a otros lados. ¿Es esto lo que llaman seguridad nacional? ¿O estamos viendo una operación de limpieza humana disfrazada de legalidad? Si hoy permitimos que esto pase, mañana podría ser cualquiera el que no aparece en el sistema y por cuestiones que nada tenga que ver con la inmigración. ¡Ojo acá! Se los repito, ¡ojo acá! Y se los grito, ¡ojo acá! Vamos a hablar ahora del ataque climático. La segunda malla activa que eleva la temperatura. Desde 2023 hay un nuevo agregado en las rociadas aéreas, en los chemtrails. Y ese elemento es un metaloide conocido como polonio.
El polonio es un metaloide altamente reactivo de color plateado brillante que se vuelve gris oscuro cuando se oxida en presencia de aire y agua. El polonio es altamente electropositivo, lo que significa que tiene una tendencia a ceder electrones para formar compuestos, y es por eso que las emisiones iónicas mediante rompenubes comunes no da resultados por este factor. Este metaloide que arrojan hace 2 años por sobre las acostumbradas estelas que vemos en los aires a diario, es capaz de formar compuestos con otros elementos, como halógenos, oxígenos y azufre, los famosos cielos rojos. En el pasado se usaba el polonio en pequeñas cantidades como fuente de calor en generadores termoeléctricos de alta potencia. Y es por ello que la segunda malla creada hace las veces de cúpula de efecto invernadero, recreando temperaturas inusuales para la época. Otro dato importante es que el polonio se utiliza en la eliminación de electricidad estática en procesos industriales muy precisos. Y esto explica también la nueva resistencia de las nubes sembradas que conforman la ya conocida segunda malla radioactiva que va por arriba de la que estamos ahora observando tras las fumigaciones. Y acá el nuevo componente detectado en las fumigaciones concentradas en las zonas serranas es el ácido valproico, BPA. Va acompañado de litio, aluminio y los ya mencionados polímeros de alta estructura molecular entrelazada. Y acá tienen las consecuencias. Es un bloque de nieve, de la nieve que cayó ayer. Hoy es 30 de junio del año 2025. Hubo una gran nevada en Argentina, la mitad de las provincias se llenaron de esto que caía del cielo, que la gente cree que era nieve. Bueno, si la nieve es agua, la estamos derritiendo, ¿no? ¿Es agua esto? ¿Es agua esto? Parece algo inflamable, ¿no? Se está poniendo negro. Se está poniendo negro. Inflamable, ¿eh? Y les puedo asegurar que hay olor a plástico quemado. Ya sale verde el fuego. Bien. Gotea un poquito, ¿no? Debería haber medio litro de agua aquí en la bandeja. Bueno, puedo asegurar que el olor a plástico quemado es insoportable. Eso es lo que nos tiraron. ¿Quiénes son? Por otro lado, la doctrina del calentamiento del planeta predica que el aumento del CO2 está impulsando la subida de las temperaturas atmosféricas. Sin embargo, un reciente estudio publicado por la revista científica Nature indica todo lo contrario. Durante el Holoceno, es decir, hace unos 10.000 años, las temperaturas del Ártico eran hasta 9 grados más altas que las actuales. A pesar que en aquella época la concentración atmosférica del anhídrido carbónico rondaba las 260 partes por millón. El año pasado la concentración fue notablemente más alta, 420 partes por millón. Es decir, que ha subido un 160%. Durante los siguientes 10.000 años se ha producido el fenómeno opuesto al que pregona la doctrina. La concentración de CO2 ha aumentado, mientras que el Ártico se ha enfriado. Ya es imposible e insostenible el fraude del cambio climático.
Hoy en día, la mayoría de los países consideran usar las monedas digitales. Y una vez que este poder se desata, puede ser casi imposible revertirlo. En lugar de estar completamente sin control, están completamente controladas. La primera pregunta que nos hacen es: ¿por qué los bancos querrían crear un dinero digital cuando ya controlan nuestro papel moneda? La respuesta es que no pueden controlar cómo usas tu papel moneda. Una vez que salimos del banco, es difícil de rastrear y casi imposible de controlar. Las monedas digitales permitirán al gobierno controlar completamente el dinero para espiar en todo lo que compramos. Imaginen que impongan impuestos al instante y que tomen el dinero cuando les apetezca. Publicamos algo incorrecto, eres terrorista y vacían la cuenta. ¿Recuerda cómo pararon en Canadá la huelga de camioneros hace 2 años? Congelando la cuenta de los choferes. Era injusta e ilegítima la huelga, ¿no? Esto se está difundiendo en las escuelas de China. Unas apostillas de un siglo maravilloso. Sí, estoy con una sola mano porque tengo cosas acá. Ojo con esto, ¿eh? La distribución de los alimentos, que escuchen esto porque, ojo con esto, yo siempre digo, cuando yo digo las cosas, trasládenlo acá, ¿eh? La distribución de los alimentos que llegan a la franja están en manos peregrinas y norteamericanas. Más allá de cuando tratan de ir a buscarla, le disparan. Se han encontrado fuertes dosis de hexicotone en la harina. Para ser claro, es una especie de fentanilo. Esto es ingerido por la totalidad de la población y no hay que imaginar los resultados. Si comían y murieran de inmediato, se los acusaría de envenenadores, pero sumidos en una especie de locura colectiva donde se matan entre ellos, le facilita el ocultamiento del mal procurado. ¿Entienden ahora cuando hablo que vienen por la tierra la quieren vacía? Por otro lado, quieren confinar todos los gazatíes en una ciudad humanitaria de la que se prohíbe salir, que se construiría sobre las ruinas de la ciudad de Rafa. Vamos a Europa. Agricultores polacos se unen con sus tractores a las patrullas de policía que están vigilando la frontera con Alemania para evitar que la policía germana siga introduciendo inmigrantes de manera ilegal en el país. La policía alemana lleva varias semanas enviando inmigrantes irregulares a la frontera con Polonia de manera completamente ilegal y habitualmente de noche. Lo mismo ocurre en la frontera húngara, donde las fuerzas armadas reforzaron los patrullajes. Los alemanes ya han caído en el peor de las vergüenzas.
Decreto de Putin que le permitirá confiscar todos los bienes norteamericanos en Rusia si estos hacen uso de los valores rusos congelados. Ojo con eso, ¿eh? Una cosita chiquita más, son impresionantes las inundaciones en los estados de Texas y Nuevo México en Estados Unidos. Hay que ver los videos, son impresionantes, ¿eh? A esta altura ya no sabemos si es un tema climático o una agresión, al igual que viene pasando en China, ¿eh? Trump ha invitado a los países más pobres de África a comprar armas norteamericanas y luego los ayudará a luchar entre sí para usarlas. ¿Recuerdan el método del cristalero? ¿Cómo se crea demanda de vidrio para ventanas? Contratando a gente que lo rompa a pedradas. La demanda de armas en África la crean estructuras terroristas y estructuras terroristas y gobernantes agresivos. ¿Quién financia a los primeros y lleva a los segundos al poder? Vamos a terminar. Hay una razón por la cual la educación apesta. Y la misma razón por la cual nunca jamás será arreglada. Nunca mejorará. No busquen eso. Sean felices con lo que tienen. Porque los propietarios de nuestro país no quieren eso. Estoy hablando de los verdaderos propietarios. Los intereses de las grandes y ricas empresas que controlan las cosas y toman las decisiones importantes. Olvídense de los políticos. Ellos están puestos allí para darle la idea de que ustedes tienen la libertad de elección. No la tienen. No tienen elección. Tienen propietarios. Son sus dueños. Son dueños de todo. Poseen todas las tierras importantes. Poseen y controlan las corporaciones. Lo han hecho desde que compraron el Congreso, la Casa de Gobierno y las municipalidades. Tienen a los magistrados en su bolsillo trasero y poseen todas las grandes empresas de medios de comunicación. Así que controlan casi todas las noticias de información que logras escuchar. Nos tienen agarrados de los huevos. Gastan miles de millones de dólares por año para presionar y presionan para obtener lo que quieren. Sabemos lo que quieren, pero cada día quieren más para sí mismos y menos para todos los demás. Pero les diré lo que no quieren. No quieren una población de ciudadanos capaces de pensamiento crítico. No quieren personas bien informadas, personas bien educadas, capaces de pensamiento crítico. No están interesados en ello. Eso no les ayuda. Eso va en contra de sus intereses. Así es, no quieren que la gente sea lo suficientemente inteligente como para sentarse en la mesa de la cocina y averiguar qué tan gravemente está siendo cagado por un sistema que los tiró por la borda hace 50 años. Ellos no quieren eso. ¿Saben lo que quieren? Quieren obedientes trabajadores, personas que sean lo suficientemente inteligentes para operar las máquinas y hacer el papeleo, y lo suficientemente tontos para aceptar pasivamente cada vez más todos esos trabajos de mierda con los salarios mínimos en mayor número de horas. La reducción de beneficios, el fin de las horas extras y la jubilación que desaparece al minuto de cobrarla. Y todo este saqueo para que puedan dárselo a sus amigos criminales de las grandes empresas. ¿Y saben algo? Lo tendrán todo de nosotros. Tarde o temprano, porque están todo el día, todos los días martillando y golpeándoles en la cabeza. Y sus medios de comunicación diciéndoles qué pensar y qué comprar. La mesa está inclinada, amigos. El juego está amañado. Y no hay reacción de nuestra parte. Buenas tardes.